Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado, que debe estar feliz, porque se aprobó lo que ella ha venido empujando. Rocío, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Polo? Muy buenos días al auditorio y en efecto, estoy feliz de haberlo logrado. Pero recuerda que fue el esfuerzo de muchas mujeres de muchas décadas atrás que hemos venido impulsando una agenda a favor de las mujeres. O sea que ya encuadras con el señor presidente de la República de que estás feliz. Bueno, sí, en esa parte correspondiente, sí. A ver, cuéntame, vamos, ¿qué prefieres? ¿De atrás para adelante o hablamos a partir de lo que se logró en el Congreso y luego vamos en retrospectiva? Tú despáchate. Como tú ordenes. A ver, ¿qué se logró en el Congreso? Porque tú armaste la remambaramba, que no te tomaba en cuenta Biestro, bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Bueno, desde el 2018, cuando inició esta legislatura, yo inicié con la presentación de iniciativas en torno a dos temas fundamentales. El tema de la paridad, porque recuerda que a mí me tocó como diputada federal defender la paridad en los cargos de representación política, que se aprobó y que fue cuando se incluyó el principio de paridad. Y lo segundo, el concepto de violencia política contra mujeres en razón de género, para que fuese incluido a la normativa correspondiente que le toca que esté ahí, justamente para evitar llegar a un nuevo proceso electoral, como lo será el próximo año en Puebla, sin tener la regulación que permita proteger y garantizar esa parte fundamental derivado de que Puebla fue uno de los estados con mayores denuncias en violencia política contra mujeres en el pasado proceso electoral. Porque Puebla, además, vivimos el asesinato de dos mujeres, una de ellas candidata a diputada local en la Sierra Norte. Esos son los niveles de violencia política que se ejercen contra las mujeres en Puebla y no podíamos llegar a un nuevo proceso electoral sin tener esa normativa vigente para que pueda aplicarse en el próximo proceso electoral. Y por eso las iniciativas que presenté incluyen a la Constitución Política de Puebla para lo que corresponde ahora a la paridad en todo, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. Luego, en la ley de acceso de la violencia de las mujeres, porque era necesario ahí determinar cuáles son las causas y cuáles son las omisiones que pueden generar o que pueden considerarse como violencia política contra mujeres, para que no haya ninguna distracción y que muchos compañeros, muchos hombres dicen que ahora todo es violencia contra las mujeres. No es cierto. Hay que delimitarlo debidamente y eso se hizo en la ley de acceso. Y finalmente, en el Código Electoral del Estado, que tendrá vigencia para el proceso electoral del próximo año, se incluye la figura, pero se incluyen también el enunciado de sanciones administrativas y, por supuesto, la tipificación que ya tiene la ley general en esta materia, que es la que tiene atribuciones para aplicar sanciones por motivos de violencia política. Como verás, se hizo el trabajo de manera integral y muy contenta, sí, porque finalmente logramos que ese esfuerzo de muchas mujeres, de muchos años, que hemos empujado una agenda a favor de las mujeres, se haya visto consolidado en tiempo y forma, porque tenía que haberse hecho justo en este mes. Si no se hubiera hecho en este mes, no entran en vigencia las normativas para el proceso electoral próximo, derivado que, como tú bien lo sabes, no se puede intervenir
una ley que tenga normativa electoral 90 días antes de un proceso electoral, del inicio de un proceso electoral. Y el proceso electoral en Puebla inicia en la primera semana de noviembre. Así que por eso doblemente feliz. Oye, a ver, finalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue incluida tu comisión? ¿No fue incluida? ¿Lograste el consenso de todas las mujeres? Aquí estuvo Socorro Quesada la semana pasada hablando del tema y apoyándote. ¿Los incluyeron o no, Rocío? Claro que nos incluyeron, porque no permitimos que sacaran a la Comisión de Igualdad del análisis, del estudio de estas iniciativas que sin duda tienen que ver con temas de mujeres, y era por atribuciones de la ley orgánica el que la Comisión de Igualdad de Género participara era obligado. Oye, decía mi abuelita, piensa mal y acertarás. ¿Cuál era la intención del tema? Que como la presidencia de esta comisión es del PRI, ¿no te llevaras las medallitas? Pues no lo sé, eso ya es especular, pero en un momento determinado, o sea, yo de todas maneras, estando o no estando ahí, en el pleno o en comisión, no me iba a quedar callada de algunos elementos que, como siempre, y durante estos 2 años, lo he venido haciendo en tribuna. Sí, bueno, claro, y la verdad es que lo hemos dicho aquí, el peso de experiencia legislativa que tú traes, bueno, pues eso te permite ir 1 o 2 pasos adelante en lo que se hace en esta legislatura. Ahora, en blanco y negro, diputada Rocío García Olmedo, ¿qué es lo que logran las mujeres 1, 2 y 3, si eres tan amable? 1, institucionalizar como concepto la violencia política que era desconocida y que no querían hacerlo. 2, tener normas que regulen esta situación y que vayan justamente garantizando y protegiendo derechos. 3, difundir las normas para que sean aplicadas en el próximo proceso electoral. Bueno, pues me parece que es un logro de la mayor importancia. ¿Se estaba tardando en llegar, Rocío? Sí, claro, por supuesto. Casi todos los estados de la República ya lo tenían incluido. El tema de paridad, por ejemplo, ese ya era, creo que éramos el único estado de la República que faltaba. En fin, eran retrasos que ya traíamos, rezagos que ya traíamos y que los traíamos por falta de voluntad política, seguramente, derivado de que las iniciativas ya estaban presentadas y ya podían trabajar. Muy bien, entonces ahora, tal y como lo consignamos en Factor Radio en nuestros flyers, para llegar al gabinete son mitad mujeres, mitad hombres, y las candidaturas de los partidos bajo la misma circunstancia. Sí, los partidos políticos tienen que postular en base al principio de paridad, la postulación basada en los 3 factores que conduce el Instituto Estatal Electoral, los 3 bloques de competitividad, alta, media y baja, que eso lo determina el Instituto Estatal Electoral, y en base a eso los partidos políticos tendrán que postular en base al principio de paridad a los hombres y las mujeres. Te voy a hacer una pregunta porque me parece que, bueno, pues ya hay manifestaciones que nos han llegado a Factor Radio y que escucha uno en Radio Pasillo. ¿Esto no daña ahora los derechos políticos de los hombres, Rocío? No, por supuesto, de ninguna manera. Al contrario, ustedes, los hombres, en el ámbito de lo público, han tenido siempre la sartén por el mango, en todo momento. Han decidido incluso, porque han ocupado los cargos de toma de decisión, si participan o no las mujeres y cuántas participaban en cuál o tal proceso. Eso ha sido histórico en términos de los hombres. Lo que estamos haciendo las mujeres es justamente proponer elementos que permitan ir reduciendo esa brecha de desigualdad producto de este tipo de actos como los que puse de ejemplo.
O sea que era, en términos coloquiales, una auténtica gandallez de los hombres en todas las posiciones. Históricamente así ha sido, y estarás de acuerdo conmigo, mi querido Polo. Tú conoces la historia de este país y la historia política en la construcción de este país también. Recuerda que cuando se solicitó por primera vez el voto universal, que las mujeres tuvieran ese derecho en la década de los 40 con el presidente Lázaro Cárdenas, no le permitieron pasar en la Cámara Federal, en el Congreso de la Unión, esta propuesta del presidente Lázaro Cárdenas. Y tuvo que ser hasta el 53 el que se haya podido lograr con Adolfo Ruiz Cortines como presidente de la República esa enmienda al artículo 43 constitucional. Pero en ambos casos, ahí están las versiones estenográficas de lo que decían voces de hombres de aquella época, del por qué no era importante en este país reconocer los derechos de las mujeres, los derechos políticos, los derechos de ciudadanía de las mujeres. Y era verdaderamente patético escuchar, leer, estudiar todos esos mensajes. Te invito a que un día los releas. No, me queda claro. A ver, para tu servidor me queda absolutamente claro. Es una pregunta a propósito, con toda la intención, porque no había de otra. O se reformaba esto o las cosas seguían en la mar de la misoginia, mi querida Rocío. Oye, Pati Gordillo dice, de nuestros seguidores, fan destacadísima, dice: un saludo enorme a mi gran amiga Rocío García Olmedo, mi compañera de la universidad, excelente mujer y extraordinario ser humano. No, bueno, traes porra, mi querida Rocío. A ver, ya para ir al curso final de esta importante charla, histórico el tema, sin duda alguna. Pasó algo que, si quieres, me comentas, y si no, no. El misógino de Héctor Alonso Granados, tu compañero diputado, otra vez echando culpas. ¿Cómo estuvo el tema? Porque pues hasta Factor Radio salió a relucir en esta histórica sesión del Congreso. Bueno, el compañero Héctor Alonso ya es una persona muy conocida por el Círculo Rojo y por las expresiones que conduce. Tú debes tener muy claro que él fue el único que votó en abstención, no, bueno. Porque todo lo demás fue por unanimidad, tanto la Constitución, él fue el único, y en las comisiones, él fue el único que votó en abstención la ley de acceso. Por ejemplo, ¿qué te podría decir? Haciendo comentarios de esto mismo que tú comentaste, casi en el mismo sentido, en relación a los hombres, que por qué solo para las mujeres, por qué no también se incluyen ahí a los hombres. Y bueno, estábamos trabajando una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, no una ley de acceso de los hombres a una vida libre de violencia. No, bueno. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones ya son muy frecuentes y se respetan como se respetan seguramente todos los comentarios que ahí se han hecho en el ánimo de lo que tiene que ver el debate legislativo, pero ya conocemos cómo es esa situación. No, bueno, la verdad es que Héctor Alonso Granados pasa a la historia del estado de Puebla como un diputado que está contra las mujeres. Se ve que trae graves problemas, algo no le ha funcionado en ese sentido, y eso lo dice Polo de Lara, no Rocío García Olmedo. Rocío, para terminar, si me das permiso, esta lucha que hoy te toca, eres una privilegiada, felicidades, pero esta lucha que hoy te toca enarbolar en Cámara de Diputados local, en Puebla, ¿cuándo se inicia? Se inicia como los movimientos amplios de mujeres. Ustedes recuerdan, Puebla ha sido ejemplo en la participación de las mujeres. En Puebla, por ejemplo, por primera vez, fue de los pocos estados, junto con Yucatán y San Luis Potosí, de que se le otorga el voto municipal solo para elecciones municipales a las mujeres en la década de los 30.
tuvimos por primera vez a la primera mujer regidora de un ayuntamiento, el de la capital poblana, Antonia, en 1936. Entonces, Puebla ha sido eje también, junto con Yucatán y algunos otros estados del país, en la conducción de los derechos de las mujeres y en la ampliación de esos derechos, que no han sido regalo, que han sido conquistas de grupos de mujeres organizadas en lo individual, fundamentalmente de grupos de mujeres que participan en todos los partidos políticos y evidentemente hoy tenemos y podemos ir sacando este tipo de normativas que son la base fundamental no solo para la atención y para la sanción, sino también para que de cada una de ellas se puedan desprender políticas públicas que también vengan a garantizar esos derechos. Oye, nada más para terminar, por favor, Elsa Mohamed te manda saludos desde Estados Unidos. También a mi amiga querida Gordillo, da 20 besos para ella. Muy bien. Oye, para terminar, dice Charlie Barrientos, que es doctor en Derecho, dice, a ver, ¿esto cómo ayuda para terminar con la violencia y con los feminicidios? Para terminar son procesos. Terminar y concluir una problemática estructural tiene que ir poco a poco construyéndose ese proceso para poder llegar, entre comillas, a terminarla. Pero en esa construcción no solamente es responsabilidad de las mujeres. Las mujeres estamos empujando para que haya garantía en la protección de nuestros derechos y para que si nuestros derechos se violentan, tengamos elementos para poder exigir que se cumplan. Pero esta responsabilidad también le corresponde a los hombres y le corresponde a la sociedad en su conjunto. Todos y todas tenemos que abonar para que vaya terminando este lastre que es la violencia en cualquiera de sus tipos y en cualquiera de sus modalidades, que es la violencia contra las mujeres, las violencias contra las mujeres. Muy bien, Rocío. Digo que es de la sociedad en su conjunto, porque todos tenemos que meterle durísimo a esa parte, al respeto que debe haber entre hombres y mujeres, en las relaciones sociales, en una nueva forma de relacionarnos entre hombres y mujeres que evite asesinatos como el que hace un par de días volvimos a tener en el estado con la señorita Michelle. Muy bien, pues ahí está. Rocío García Olmedo, te mando un abrazo y valoro como siempre estas exposiciones en Factor Radio. Muchas gracias a ti, Polo. Un saludo para todos y sigo a la orden como siempre. Gracias. Es Rocío García Olmedo, la diputada al Congreso del Estado y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.